Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 16. Tubal y los descendientes de Noé. Cuando Tubal, hijo de Jafet, con sus hijos y los hijos de su hermano Mosoc, se hizo indicar por Noé las tierras que habían de habitar, eran ya 15 familias. Los hijos de Noé se iban alejando del patriarca a tierras más o menos lejanas, pero en torno de él. Las familias de Tubal y de Mosoc se alejaron de Noé para ocupar comarcas más alejadas de ese centro común. Cuando finalmente los hijos de Noé se multiplicaron y empezaron a desunirse, quiso Tubal alejarse aún más para no tener que comunicarse con los hijos de Can, que habían concebido ya la idea de la construcción de la Torre de Babel. Tubal y sus hijos no concurrieron a la edificación de la torre cuando más tarde se les llamó para ello, como también los hijos de Sem se negaron a cooperar. Tubal llegó con los suyos a la tienda de Noé para que les señalase las tierras que habían de ocupar. Noé vivía entonces en una montaña entre el Líbano y el Cáucaso. Noé lloró porque amaba a esta descendencia que se había conservado más piadosa que las otras. Les indicó una región hacia el noreste y les recordó los mandamientos de Dios y el ofrecimiento de sacrificios, y les hizo prometer que conservarían la pureza de su raza, no mezclándose con los hijos de Cam. Les dio vestidos y cinturones que había conservado en el arca, para que los usasen los jefes de familia en el culto de Dios y en los casamientos, para ser preservados del mal y de la impura descendencia. El culto que Noé ofrecía a Dios me recuerda a las ceremonias de la misa. Consistía en oraciones y respuestas. Noé se movía de un lado a otro del altar y se inclinaba a veces profundamente. Nota personal: recordemos que la beata Ana Catalina Emmerich se refiere a la Santa Misa tradicional. Fin de nota. Noé les dio una cartera de cuero con un recipiente de corteza, dentro del cual había una caja de oro en forma de huevo, que contenía a su vez 3 pequeños vasos. Recibieron también tubérculos de la planta mucilaginosa llamada Om. Les dio rollos de corteza y de pieles con escritos, donde he visto letras y señales, como asimismo bastoncitos de madera que llevaban grabados signos y letras. Los hombres de ese tiempo eran de hermoso aspecto, de un color amarillo rojizo brillante. Vestían pieles, lanas y cinturones, y solo los brazos llevaban cubiertos. He visto cómo se acomodaban esas pieles. Apenas habían sacado la piel del animal, se la acomodaban al cuerpo para que se ajustase perfectamente a sus miembros. Al principio me parecían esos hombres muy extraños al verlos tan peludos, pues llevaban estas pieles tan ajustadas que parecían a primera vista algo natural de ellos mismos. Estos hombres que emigraron no llevaban muchas cosas consigo fuera de las semillas y pocos enseres. Emigraron hacia una región del noreste. No he visto entre ellos camellos, pero sí caballos, asnos y animales con astas muy abiertas parecidas a los ciervos. A estos emigrados los he visto luego en una región montañosa, viviendo en grandes tiendas adosadas a las laderas de la montaña como el follaje a los árboles. Los he visto cavar, plantar árboles en grandes hileras. La otra parte de la montaña era más fría, y después toda esa región se hizo más fría, de modo que uno de los nietos de Tubal, un tal Senchid, emigró con todo este pueblo al sudoeste. Todos los que habían conocido a Noé y se habían despedido de él habían muerto ya, menos unos pocos. Los que emigraron con Senchid, nacidos en ese lugar, tomaron a los ancianos que habían quedado y con mucho cariño se los llevaron consigo colocados en canastos para evitarles el cansancio. Capítulo 17. Jom y sus aberraciones. Cuando Tubal con sus descendientes se despidió de Noé, vi también al hijo de Mosoc, conservado en el arca que emigró con ellos,
Om estaba ya bastante crecido. Más tarde lo he visto muy diferente a los demás. Grande, parecía un gigante, muy serio y muy singular en su modo de ser. Vestía un largo manto y parecía ser considerado como sacerdote. Se apartaba generalmente de los demás y muchas noches las pasaba solitario en las rocas y en las cavernas de las montañas. Sobre la cumbre de las montañas observaba los astros y ejercía la magia, y por arte diabólico tenía visiones que él luego ordenaba, escribía y enseñaba, enturbiando así las puras enseñanzas que había recibido de Noé. La mala inclinación que había heredado de su madre se había mezclado en él con la pura enseñanza heredada de Enoc y de Noé, que habían sido hasta entonces las creencias de los hijos de Tubal. Om introdujo falsas interpretaciones y torcidas explicaciones por medio de sus visiones diabólicas y de sus alucinaciones a la verdad pura tradicional. Om escudriñaba y estudiaba el curso de los astros y por arte del diablo veía visiones en figura de verdades que luego tomaba por tales por su semejanza. De este modo llevaba la idolatría y fue el origen de las aberraciones del paganismo. Tubal era un hombre bueno. Las andanzas de Om y sus enseñanzas le disgustaban mucho y se dolía especialmente que uno de sus hijos, el padre de Senchit, fuera partidario de Om. Yo oía lamentarse a Tubal diciendo: «Mis hijos no están unidos, ojalá hubiese permanecido junto a Noé». Om consiguió dirigir desde la montaña donde vivían hacia abajo una corriente de agua en dos brazos, que luego formaron un riachuelo y más adelante un río caudaloso, sobre el cual los he visto más tarde salir de allí bajo la guía de su jefe Senchit para otra comarca. Om recibió de sus partidarios una especie de culto, cual si hubiese sido un dios. Entre otros errores enseñó que Dios está en el fuego. Solía mezclar sus errores sirviéndose del agua y de aquella raíz que motivó su nombre y de la cual se alimentó para sus maniobras de magia y curanderismo. Plantaba este vegetal y luego lo repartía como alimento sagrado y como remedio para enfermedades con tanta solemnidad que de esto nació una práctica supersticiosa. La savia de esta planta la traía consigo en un recipiente oscuro como un almirez. Las agarraderas estaban hechas de metal. Estos utensilios de metal provenían de otra tribu que vivía en una montaña lejana, que trabajaba con fuego derritiendo metales. Yo veía que de esas montañas salían llamaradas de fuego y ese recipiente estaba formado allí con los metales derretidos. Om no se había casado y no llegó a larga vejez. Contaba muchas historias sobre su propia muerte, en las cuales creía él como más tarde Derketo y sus partidarios. Lo he visto morir de un modo espantoso. De él nada quedó en el mundo, ya que el diablo se lo llevó consigo. Por esto creyeron sus partidarios que a semejanza del justo Enoc había sido arrebatado a un lugar sagrado. El padre de Senchit fue instruido por éste y le dejó su espíritu para que continuara su obra y ocupara su lugar como jefe de esta falsa religión. Capítulo 18. Senchit, jefe y conductor de pueblos. Senchit llegó a ser por su sabiduría el conductor de su tribu, que aumentó muy pronto y llegó a ser un pueblo respetable que fue cada vez más hacia el sur. Senchit había sido instruido y formado en las enseñanzas de Om. Era indescriptiblemente vivaracho, pronto en sus movimientos, más activo y mejor que Om, que aparecía siempre pensativo y concentrado. Senchit tradujo a la práctica la religión de Om, añadió algo más a esas enseñanzas y observaba mucho los astros. El pueblo que le seguía tenía ya el culto sagrado del fuego y se distinguía por los demás por señales propias de su raza. La gente de entonces solía mantenerse, más que ahora, separada por razas y tribus, y no se mezclaba tan fácilmente como hoy.
Shenschit se ocupaba mucho de mantener la pureza de su raza y el mejoramiento de sus tribus. Separaba, trasladaba y colocaba a unos y a otros como mejor le parecía. Los hombres vivían con gran libertad, aunque estaban naturalmente sujetos a sus guías. Las razas salvajes que he visto y que veo todavía en muchos lugares nada tienen que ver con estas razas de hombres de belleza natural y noble. Y veo que los salvajes de esos lugares e islas nada tienen de la audacia, intrepidez y fuerza de los hombres primitivos. Shenschit edificó sobre los terrenos que asignó a sus tribus poblaciones de tiendas de campaña, diseñó campos para cultivos, abrió caminos, bordeándolos con piedras, y repartió gente de un lado y de otro, dotándola de animales, árboles frutales, diversas plantas y cereales. Cabalgaba sobre una extensión de tierra y golpeaba con un instrumento que siempre llevaba en las manos. Enseguida venían sus gentes y cavaban, cortaban árboles, cercaban y hacían pozos. Era en extremo severo y justo con sus subordinados. Lo he visto como un anciano alto de estatura, delgado, de color amarillo rojizo, cabalgando sobre un animal muy ágil y veloz, de color amarillo y negro, semejante a un asno, pero de piernas más finas. Lo he visto sobre este animal alrededor de un trozo de campo, como hace entre nosotros la gente pobre, que rodea una maleza que ha de cultivar para sí. En ciertos puntos se detenía y golpeaba con su instrumento su punta, o plantaba una estaca en el suelo. Allí se detenían sus hombres y colonizaban. Este instrumento, que más tarde se llamó la dorada reja del arado de Shenschit, tenía la forma de una cruz latina, de un codo de largo, con una cuchilla que sacada de su vaina formaba con el asta un ángulo recto. Con este instrumento hacía un hoyo en la tierra. La figura de este instrumento la traía dibujada en su vestido, en el lugar de los bolsillos. Me recordó a la señal que llevaban siempre José y Asenté en el Egipto, y con el cual José medía y distribuía las tierras, solo que éste adoptaba mejor la forma de cruz y tenía arriba un anillo en donde podía ser encerrado. Shenschit llevaba un manto que caía en pliegues de delante hacia atrás. Desde la cintura hasta las rodillas colgaban 2 retazos de cuero, 2 por delante y 2 por detrás, que a los lados estaban sujetos debajo de las rodillas. Tenía los pies envueltos con cueros y correas. En el pecho llevaba un escudo de oro. Tenía varios de estos escudos que cambiaba según las festividades y diversas ocasiones de ritos. Llevaba una corona de oro con puntas, que remataba por delante en un cuerno sobresaliente donde flameaba una especie de banderín. Shenschit hablaba mucho de Enoc. Sabía que no había muerto, sino que había sido arrebatado de este mundo. Enseñaba que Enoc había transmitido a Noé toda buena enseñanza de verdad. Lo llamaba padre y heredero de todo lo bueno. Pero añadía que de Noé había llegado a él, Shenschit, toda esa herencia de verdad y de bien. Tenía también, según he visto, un recipiente de oro en forma ovoidal que llevaba colgado del cuello, en el cual, afirmaba, estaba encerrado algo misterioso y bueno, que Noé había tenido guardado en el arca y que había recibido en herencia. He visto que donde él, en sus correrías, se detenía para fundar una población, levantaba una columna y sobre ella colocaba, en sitio de oro, ese recipiente de oro. La columna tenía figuras entalladas, era hermosa construcción y encima levantaba un templete como si fuese un santuario. El recipiente tenía por tapa una especie de corona con abertura y cuando Shenschit hacía fuego sacaba algo del recipiente y lo echaba sobre el fuego. En efecto, he visto que el recipiente había estado en el arca y que Noé había guardado en él el fuego. Por esto se convirtió en una especie de santuario y de objeto sagrado para Shenschit y su gente. Cuando era expuesto al público, ardía siempre el fuego delante del cual prestaban adoración y sacrificaban animales. Shenschit les enseñaba que el gran Dios habita en la luz y en el fuego, y que ese Dios tiene muchos otros espíritus y semidioses que le sirven.
Todos los pueblos se sometían a su dominio. Él establecía hombres y mujeres en uno y otro lugar, dándoles animales de labranza, haciéndoles cultivar y sembrar la tierra. Esta gente no podía disponer de sí, sino que Shenshid los manejaba como rebaños y daba las mujeres a los hombres según su voluntad. Practicaba la poligamia, tenía varias mujeres y en especial una muy hermosa, de mejor procedencia, de la cual tuvo un hijo que fue su sucesor y su heredero. Edificaba grandes torres redondas a las cuales se subía por escalones y desde donde exploraba y miraba las estrellas. Las mujeres, que vivían separadas y muy sujetas, llevaban vestidos cortos y sobre el pecho y parte superior del cuerpo un trenzado de cuero. Detrás colgaba algún adorno y en torno del cuello y sobre los hombros hasta las rodillas descendía un paño ancho en la parte inferior de forma redondeada. Esta vestimenta estaba adornada en el pecho y en los hombros con señales o letras. He visto que en todas las comarcas donde Shenshid fundaba poblaciones, hacía construir caminos que iban en línea recta hacia el lugar donde se fabricaba la Torre de Babel. Donde este conductor de pueblos se establecía, aún no había habitantes. No tenía por consiguiente que echar ni desalojar a nadie. Todo procedía pacíficamente, solo se veía allí poblar y edificar. La raza de gente de Shenshid era de color amarillo rojizo, como ocre brillante. Era realmente una hermosa raza de hombres. Todas las diversas razas eran contramarcadas para reconocerlas y preservar las más nobles de las mezclas. Los he visto traspasar con su gente una alta montaña nevada. No sé cómo alcanzó a pasar al otro lado, pero lo hizo con todo éxito, aunque con pérdida de mucha de su gente. Tenía caballos o asnos y él mismo cabalgaba con un animal pequeño, veteado, muy veloz. Un cambio brusco de la naturaleza los había hecho alejar de su primera morada. Se había vuelto la región muy fría. Ahora veo que es de nuevo más benigna. En su camino encontraba tribus en el mayor abandono, gentes que habían huido de la tiranía de sus jefes, otras que esperaban a algún conductor. Estas razas dispersas se unieron gustosas a su gente y a su mando, pues su carácter era bondadoso y distribuía trigo y bendiciones por donde pasaba. He visto tribus que habían tenido que huir porque habían sido saqueadas y robadas sus tierras, como le sucedió al paciente Job. Algunos no conocían el fuego y cocían su pan a los rayos del sol o sobre piedras recalentadas al sol. Cuando Shenshid les hizo conocer el fuego, apareció ante ellos como un dios. Encontró en su camino una tribu que sacrificaba a los hijos defectuosos o que les parecía insuficientemente hermosos. Los enterraban hasta la mitad del cuerpo y hacían fuego en torno de ellos. Shenshid desterró esta bárbara costumbre, libró a estas criaturas y encargó a ciertas matronas que cuidasen y educasen a esos niños. Cuando eran grandes, los repartía entre las tribus como peones y siervos. Siempre ponía máximo cuidado en preservar la pureza de su raza. Shenshid habitaba con su gente al principio al sudoeste, de modo que tenía el monte de los profetas a su izquierda, hacia el sur. Más tarde se trasladó hacia el sur, teniendo entonces el monte a su izquierda en el oriente. Creo que después pasó al otro lado del Cáucaso. Entonces, cuando esos lugares todo bullía de gente y todo era movimiento, en nuestras tierras, Alemania, todo era solo bosques, pantanos y tierras desiertas. Hacia el oriente, aquí y allá, había algunas tribus dispersas. El famoso Zoroastro, estrella brillante, que floreció mucho más tarde, fue un descendiente del hijo de Shenshid y renovó la enseñanza de aquel conductor de pueblos. Shenshid escribía sobre tablas de piedra y de cortezas toda clase de leyes, de preceptos y enseñanzas. Su alfabeto era de tal modo que a veces una sola letra o signo significaba una frase entera. Este lenguaje era todavía de la primera lengua, y veo que tiene relación o semejanza a veces con nuestro idioma. Shenshid vivió hasta los tiempos de Derketo y de su hija,
que fue la madre de la famosa Semíramis. Shenshit no alcanzó hasta los tiempos de Babel, pero sus correrías se dirigieron en esa dirección. Capítulo 19. Ocasión en que vio la vidente la historia de Om y Shenshit. He visto toda esta historia de Om y Shenshit en cierta ocasión en que Jesús enseñaba delante de los filósofos paganos de Lanisa, ciudad de Chipre. Estos filósofos hablaban de Shenshit delante de Jesús como un sabio rey del Oriente que había vivido allá en las Indias, que poseía una daga recibida de Dios con la cual repartía y señalaba tierras y poblaba comarcas y esparcía bendiciones por donde pasaba. Le preguntaron a Jesús si sabía algo de él y de las maravillas que contaban de su paso sobre la tierra. Jesús le respondió que Shenshit había sido solo un hombre prudente y sabio, según los sentidos y la naturaleza, que había sido un conductor de pueblos que había llevado su tribu y poblado a ciertas regiones con su gente, cuando empezaban a dispersarse, como sucedió después de Babel en mayor escala. Les dijo que había dictado ciertas leyes y que otros conductores de pueblos habían existido semejantes a él cuando las razas no se habían corrompido tanto como después sucedió. Jesús les mostró empero cuántas fábulas se contaban de él y se inventaron, mientras en realidad Shenshit no había sido sino un remedo y una falsa imagen del verdadero conductor de pueblos que había sido Melquisedec, sacerdote y rey. Jesús les dijo en esta ocasión que mirasen a Melquisedec y al pueblo de Abraham, puesto que al dispersarse los pueblos había Dios enviado las mejores familias a Melquisedec para que las guiara y las mantuviera unidas y les preparase morada y tierras para habitar y se mantuvieran puras. De este modo les dijo, estos pueblos se hicieron dignos o indignos de la gracia del llamamiento y de la promesa, según sus méritos. Jesús añadió, quien haya sido Melquisedec lo podéis pensar e imaginar. Lo cierto es que fue una primitiva imagen de la ya cercana hora de la gracia del llamamiento. El sacrificio de pan y vino que él ofreció se ha de cumplir ahora y perfeccionar, y este sacrificio verdadero ha de durar hasta la consumación de los siglos. Capítulo 20. La Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel fue la obra de la soberbia y del orgullo. Los iniciadores quisieron hacer una obra según su idea de resistir a la providencia y voluntad de Dios. Cuando los descendientes de Noé se multiplicaron en gran manera, los más entendidos y presuntuosos de ellos se reunieron y determinaron hacer una obra tan grande y tan extraordinariamente fuerte que fuera la admiración de todos los tiempos, y así todos los venideros hablasen de ellos como de los más atrevidos y más poderosos hombres del mundo. De ninguna manera pensaron en dar la gloria de todo a Dios, solo pensaron en glorificarse a sí mismos. De no haber habido este olvido de Dios, el Señor les hubiera permitido terminar su obra. Esto se me dio a entender claramente. Los descendientes de Sem no tomaron parte en esta construcción. Ellos vivían en lugares llanos donde crecían palmas y otros árboles gentiles que les daban frutos. No obstante, tuvieron ellos también que contribuir a la edificación de la torre, puesto que no estaban tan distantes del lugar de la construcción. Solamente los descendientes de Can y de Jafet se ocuparon de esta edificación y llamaban a los semitas un pueblo de menguados y de tontos, porque se negaban a unirse con ellos. Los semitas no eran tampoco tan numerosos como los de Can y Jafet. Entre los semitas formaban una raza más preservada los descendientes de Eber y luego de Abraham. Sobre Eber, que no tomó parte en la construcción de Babel, puso sus ojos Dios para separarlo a él y a su descendencia de la común corrupción del mundo y hacerse de esta raza un pueblo más santo. Por este motivo Dios dio a este pueblo un idioma santo que no tuvo otro pueblo, para que se mantuviera separado de los demás. Este idioma es la pura lengua hebrea o caldea. La lengua madre que hablaron Adán, Noé y Sem fue otra,
y de ella no queda sino algo en cada una de las lenguas diversas existentes. Las primeras puras hijas de esta lengua primitiva son los idiomas de los bactrios, el zen y la sagrada lengua de los indos. De estas lenguas hay aún palabras como en el bajo alemán de mi pueblo nativo. En este mismo idioma está escrito el libro que yo veo aún existente en el actual Catesifonte, en el Tigris. Eber vivió en los tiempos de Semiramis. Su abuelo Arfasad fue el hijo de elección del patriarca Sen, lleno de inteligencia y buen juicio. Desgraciadamente se derivaron muchos errores más tarde de sus enseñanzas y culto idolátrico y aún muchas artes de magia. Los magos traen su origen de estos errores. La Torre de Babel se edificó sobre una altura extensa que tenía un circuito como de 2 horas de camino. Alrededor había un extenso valle con muchos campos de árboles, jardines y plantaciones. Desde los fundamentos de la torre hasta la altura del primer piso se veían 25 anchos caminos de material que llegando desde lejos subían hasta esa altura. Correspondían a las 25 principales tribus que edificaban la torre. Cada una de estas tribus debía tener su camino hacia la torre desde su lejana ciudad para que en un momento de peligro pudiera refugiarse por su calle en las alturas de la torre. La torre debía servir también para el culto idolátrico de sus dioses. Estos caminos amurallados estaban muy apartados unos de otros en su comienzo, desde la ciudad de origen. Se iban acercando en dirección de la torre y al llegar a ella el espacio entre un camino y otro no era más ancho que una calle o camino real. Antes de su terminación estaban estos caminos trabados entre sí con arcos transversales y desde aquí había, entre cada 2 caminos, una puerta ancha como de 10 pies que daba a la base de la torre. Cuando estos caminos se acercaban a la torre, estaban reforzados por una serie de arcadas con aberturas al través, y más cerca aún de la base de la torre, por una doble serie de arcos, uno sobre otro, y por encima de ellos se podía caminar en torno de la torre. Estos caminos servían para reforzar los fundamentos de la misma torre como las raíces de una planta, y también para subir el peso de los materiales de construcción que se traían a todos los lados de la torre. Entre estos caminos, que eran como raíces de la torre, había muchas habitaciones subterráneas amuralladas. He visto que vivía una multitud grande de gente en tiendas de campaña, además de las que habitaban en los huecos subterráneos y habitaciones que había en la base misma de la torre. Era un ir y venir, un movimiento extraordinario y febril, cual las hormigas en sus hormigueros. Camellos, elefantes y asnos en cantidad inmensa subían y bajaban por los caminos, tan anchos que podían encontrarse sin molestarse unos a otros. A lo largo del camino había sitios para cargar y descargar, así como depósitos para forraje y descanso de los animales. He visto que muchos de estos animales subían y bajaban por los caminos sin hombres que los guiasen. Los caminos que habían en la base de la torre llevaban a un laberinto de entradas, salas, pasadizos, escaleras y cámaras. De esos subterráneos de la torre se podía, por medio de escalones abiertos en las paredes, subir por todos lados a lo alto de la torre. Desde la terraza del primer piso se abría un camino exterior que corría en forma de caracol en torno del edificio. El interior de la construcción estaba lleno de sólidos sótanos, de cámaras y pasadizos en todas direcciones. La edificación se llevaba a término con uniformidad de todos lados, hacia el centro, donde en un principio había una gran tienda de campaña. Edificaban con ladrillos, he visto sin embargo que arrastraban también grandes piedras labradas de otros lugares. La parte exterior de estos caminos que subían a la torre tenían un color blancuzco y resplandecían a los rayos del sol. Desde lejos presentaban un espléndido espectáculo. La torre estaba edificada con arte exquisito y se me ha dicho que la hubiesen podido terminar y que subsistiría aún ahora como un hermoso recuerdo de la fuerza de unión de los hombres si la hubiesen emprendido teniendo en cuenta a Dios y su gloria. Pero ellos no pensaban en Dios, era la obra de la pura soberbia humana.
En el interior de las bóvedas dejaban grabadas con piedras de diversos colores en grandes letras los nombres de los que habían contribuido mayormente a la edificación, y en las columnas figuraban las alabanzas de sus hechos y proezas. Estas gentes no tenían reyes, sino patriarcas que gobernaban según ciertos acuerdos que tomaban entre sí. Las piedras que usaban estaban cortadas de modo que al colocarlas se unían perfectamente entre sí. Todo el mundo trabajaba en la obra. He visto que habían abierto canales y cisternas para el agua y que las mujeres pisaban el barro y la mezcla con los pies. Los hombres llevaban los brazos y el pecho descubiertos cuando estaban en el trabajo. Los más nobles tenían sobre la cabeza una especie de gorra con un botón. Las mujeres llevaban la cabeza cubierta. La torre había subido ya tanto que de un lado se sentía un frío intenso por la sombra que proyectaba, y del otro un calor notable por el reflejo del sol sobre los caminos y murallas del edificio. Habían trabajado ya por espacio de 30 años y apenas habían llegado al segundo piso de la enorme torre. A esta altura trabajaban en el interior del edificio, haciendo las columnas en forma de torre y grabando sus nombres con piedras de colores y las proezas de sus tribus respectivas, cuando de pronto se introdujo la confusión. No eran obras muy artísticas estas grabaciones en piedra, pero mucho se fijó con piedras de diversos colores y en los nichos se colocaron también figuras y estatuas. Entre los maestros y dirigentes de la obra he visto aparecer a Melquisedec, que les pidió cuenta del modo que procedían y les anunció el castigo de Dios si no cambiaban de conducta. Ya desde entonces comenzó la confusión de ideas. Muchos que hasta entonces habían trabajado en paz y concordia comenzaron a gloriarse de sus obras, de su saber y de su aporte a la empresa, y a pretender exenciones y privilegios, formando partidos unos contra otros. Contra esto se levantaron protestas, enemistad y por fin abierta guerra. Al principio pareció que eran solo dos las tribus descontentas y rebeldes, y se determinó refrenarlas, pero pronto se vio que todos estaban desunidos, riñeron entre ellos, hubo muertos y heridos, no se entendieron, se separaron y se dispersaron por toda la redondez de la tierra. He visto que los descendientes de Sem fueron más al mediodía, donde vivió Abraham. He visto en esta ocasión que un hombre bueno no se apartó por entonces de Babel, sino que permaneció por causa de su mujer entre los malos del lugar. Este hombre fue el origen de los samanes, que más tarde fueron oprimidos por Semíramis, hasta que los libró y los sacó del lugar el mismo Melquisedec, llevándolos a la tierra prometida. Cuando yo veía, desde niña, la torre de Babel, no podía imaginarme lo que podría ser y desechaba esa visión, porque no había visto más que las casitas de mi pueblo, donde la puerta sirve también de escape al humo de la cocina, y la ciudad de Kesfel. A veces pensé en mi simplicidad de niña que eso debía ser el cielo, pero puedo decir que siempre he visto esta torre de la misma forma como ahora, más tarde visto el aspecto de la torre como estaba aún en tiempos de Job.